Paz y bien, soy Fray Emilio, capuchino. Felices Pascuas. Seguimos en este tiempo tan especial de nuestro año litúrgico en el que celebramos el centro de nuestra fe. Celebramos la resurrección del Señor. Jesús, vivo y resucitado, nos acompaña en nuestro caminar día a día, como hizo aquel primer día de la semana con los discípulos de Emaús. Un encuentro conocido, lo leemos varias veces a lo largo del año, y un encuentro que, como digo, nos vuelve a llevar al primer día de la semana, en el que Jesús primero se apareció a las mujeres y dio la buena noticia de su propia resurrección, y después se aparece a estos dos discípulos. Dos encuentros diferentes, con actitudes diferentes, pero aún así dos testimonios especiales y valiosos. Los primeros testigos nos hablan a los cristianos de lo que es esa experiencia de Jesús vivo y resucitado. Dos discípulos que en ese momento se están alejando de Jerusalén, que el desánimo es lo que domina su vida. Todo lo que habían compartido con el Señor, todas esas enseñanzas, todos esos consejos, todos esos encuentros, los milagros y signos, han quedado en nada con la muerte de Jesús. Ya no hay ni alegría ni esperanza, simplemente desánimo y derrota. Todo lo vivido, todo lo compartido, todo lo enseñado queda reducido simplemente a una anécdota que se cuenta a un viajero para rellenar el tiempo de viaje de un sitio a otro. Y el desánimo y el sentirse derrotado no es algo que solo le sucediera a esos dos discípulos. A lo largo de la historia y en el tiempo presente, son muchos los que se han alejado de la vivencia de la fe precisamente porque no le encuentran sentido, no hay esperanza, no hay alegría, no hay fe. Todo lo que pareciera ser la Iglesia o el cristianismo o Jesús no es nada, es simplemente palabras vacías. Por eso, ese encuentro del pasado no es solo un recuerdo. Yo creo que para nosotros los cristianos del siglo XXI nos puede ayudar, y yo creo que nos tiene que ayudar precisamente a no contagiarnos de ese desánimo que sin querer puede desviar nuestra vida del camino de la fe. Porque como nosotros, aquellos primeros discípulos ya conocían la noticia de la resurrección. Los propios discípulos nos dicen que las mujeres han transmitido la noticia, que incluso han visto algunos discípulos el sepulcro vacío. Pero saber algo no significa necesariamente que se crea en ello. Además, estos dos discípulos se encuentran con Jesús, pueden encontrarse con Jesús, pero al faltar la fe, al faltar esa confianza, son incapaces de reconocer a Jesús como su compañero de camino. Y además, como nosotros, ellos también conocían la palabra de Dios, han escuchado esas promesas, ese mensaje, esa misericordia de Dios para con su pueblo, pero para ellos, en ese momento, tras la muerte de Jesús, no son palabras de vida, son palabras sin sentido que han quedado reducido a nada con la muerte de Jesús. Y es precisamente esa cuarta referencia que queda, ese encuentro en la mesa con Jesús, donde yo creo que cada uno de nosotros podemos evaluarnos y podemos mirar a esos discípulos para mejorar nuestra propia vida. Porque es ahí cuando lo oído, lo conocido, las mediaciones que tienen a su alcance cambian completamente. Ya no es solo se tiene noticia de la resurrección de Jesús, sino que los discípulos a partir de ese momento tienen una experiencia personal de encuentro con el resucitado. Le reconocieron al partir el pan, ese momento que Jesús seguramente repitió muchísimas veces con sus discípulos. Si nos acogemos a la tradición, por lo menos 3 veces celebró la Pascua con sus discípulos. 4 días antes, esos discípulos acompañaban a Jesús una vez más en esa fracción del pan, pero que con lo que sucedió en esos días siguientes, la muerte, la pasión, la muerte, el entierro de Jesús, para los cristianos, para los primeros testigos, adquirió sin duda un sentido especial, el que tiene para nosotros. Jesús nos hace esa promesa de estar siempre con nosotros. Haced esto en conmemoración mía, dijo Jesús en aquella última cena, y nosotros recordamos cada vez
que pedimos al Espíritu Santo y recordamos aquella última cena en la consagración. Unas palabras que no solo podemos resumir o reducir, mejor dicho, a ese gesto material de partir el pan, de compartir el vino. Ese haced esto en conmemoración mía es lo que da sentido, porque este gesto de Jesús de partir el pan es el resumen de su vida partida, repartida y compartida. Por eso ese gesto habitual adquiere un sentido pleno cuando se dan cuenta de que Jesús resucitado no ha muerto. Mejor dicho, sí ha muerto, pero ha resucitado. Sigue estando con ellos y va a estar con nosotros hasta el final de los días. Por eso, la experiencia del resucitado hace que esa frase de Jesús, haced esto en conmemoración mía, sea para nosotros pues el centro de nuestra vida. Haced nuestros gestos en conmemoración del Señor. Haced que cada acto, cada momento, cada encuentro, cada diálogo sea recordar la entrega generosa de Jesús, que no solo se entregó, que no solo murió, sino que sigue estando con nosotros. Por eso los últimos papas, Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo II, insisten muchísimo en que los cristianos no nos debemos conformar solo con saber que Jesús ha resucitado, porque, como vemos, es insuficiente, que no solo debemos conocer lo básico de nuestra fe, hay que profundizarla, porque los discípulos de Maús fueron testigos y aún así no fue suficiente. Por eso los papas nos recuerdan que los cristianos del siglo XXI estamos llamados a tener también nosotros una experiencia personal de encuentro con el resucitado. No solo dejarnos llevar por la dinámica o por la corriente de lo que hemos escuchado, sino buscar realmente a Jesús resucitado que está con nosotros. No es algo imposible, no es una utopía, no es una psicopatología, sino que es precisamente lo que va a dar sentido a todo esto que vamos viviendo día a día. Como digo, encontrar a Jesús es hacer de nuestros gestos ese recuerdo del Señor, hacer de nuestra oración no solo un momento de relajación, sino ese lugar y ese tiempo donde sintamos que nuestro corazón arde porque nos encontramos con Jesús. Y también hacer que nuestros encuentros con los demás, con el hermano, donde Cristo también ha elegido estar, no solo en los sacramentos, sea un encuentro con Cristo resucitado que nos acompaña, que nos enseña, que nos anima, que nos perdona, al que podemos ayudar, al que tenemos que ayudar. Todo eso hace posible que nos podamos encontrar con Jesús resucitado. Solo entonces es cuando nuestra vida va a adquirir un sentido completamente nuevo, donde el desánimo ya no va a tener cabida, donde la tibieza que San Juan en el Apocalipsis, repitiendo las palabras de Jesús, pueden contaminar nuestra vida, eso desaparezca. Es la alegría, es la esperanza, es la lucha por el reino de Dios lo que va a marcar nuestra vida. Y esto no es algo nuevo, sé que no digo nada nuevo. Durante estos 2000 años la Iglesia nos transmite el testimonio de muchos hermanos vuestros que se encontraron con Jesús resucitado. Todos aquellos que con 1001 vocaciones se entregan al servicio de Jesús vivo y resucitado que les envía a construir el reino de Dios. Por eso estos dos discípulos anónimos pueden ser para nosotros el reflejo de lo que ha de ser nuestra vida. Puede que no encontremos sentido, puede que fallemos, puede que la Pascua no nos diga nada, pero si nos encontramos con Jesús, que sale a nuestro encuentro, que nos acompaña, si realmente abrimos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros labios a esa gran noticia de la compañía de Jesús, hace que la actitud sea la misma de los discípulos de Maús, salir corriendo y recorrer en un rato lo que tardaron en recorrer un día para decir al hermano, oye, alégrate, el Señor ha resucitado, vive, le hemos visto, y convertirnos como esos dos discípulos en testigos que transmitan la buena noticia de manera convincente, de manera real a nuestros hermanos para que también ellos puedan tener esa experiencia de encontrarse con el resucitado. Felices Pascuas.